Esta es la historia de Salomón, un reinado de esplendor y declive, donde lo sagrado se entrelazaba con lo prohibido y el trono, marcado por las elecciones de un hombre que se atrevió a traspasar los límites de lo conocido. Cada piedra, cada gesto en el harén y cada ritual realizado resuenan con la grandiosidad y las contradicciones de una época en la que se buscaba lo absoluto, en la que el hombre quería ser Dios. Cuando los primeros rayos de sol besaban Jerusalén, se alzaba una visión grandiosa sobre el monte Moría. Allí, en el corazón de una ciudad que ansiaba acercarse a lo divino, Salomón había ordenado la construcción de un templo que sería mucho más que una mera edificación. Sería la materialización de la fe y la determinación de un pueblo. Cada piedra colocada con precisión, cada entallado en las superficies relucientes, hablaba de un esfuerzo colectivo que mezclaba arte, devoción y misterio. Los obreros eran incansables. Artesanos fenicios, reconocidos por su habilidad sin igual en la escultura y en el trabajo de metales preciosos, descendían de las montañas del Líbano con maderas nobles, cedro de aroma marcante y durabilidad legendaria para dar forma a la obra maestra. Los detalles eran meticulosos, paredes enteras, revestidas de oro pulido, brillaban intensamente a la luz del amanecer, y los relieves se transformaban en oraciones mudas, narrando historias de los antiguos pactos entre Dios y su pueblo. En el interior del templo, el ambiente estaba dominado por lo sagrado y lo arrebatador. Dos gigantescos querubines, esculpidos en madera robusta y luego revestidos de oro, custodiaban con sus ojos atentos el Santo de los Santos, donde reposaba el Arca de la Alianza, envuelta en secretos milenarios. Fue en este espacio donde el sumo sacerdote, en ceremonias anuales de expiación, pasaba momentos de pura comunión con el Altísimo, mientras el incienso, mezclado con notas de cedro y mirra, llenaba el aire con un perfume casi hipnótico. Para garantizar que el templo permaneciera impecable, Salomón instituyó un orden riguroso. 24 divisiones de sacerdotes se turnaban día y noche en un sistema casi militar, cuidando el mantenimiento de los altares, el encendido incesante de las lámparas de oro y la preparación de los panes de la proposición. Cada movimiento era calculado y cada gesto impregnado de respeto. Los truenos de los martillos formaban una sinfonía de dedicación y fervor, mientras el pueblo, al entrar en el recinto sagrado, se veía envuelto en una atmósfera de energía casi sobrenatural. Los detalles arquitectónicos continuaban sorprendiendo. Columnas imponentes, bautizadas de Jaquim y Boaz, ostentaban capiteles decorados con granadas y cadenas entrelazadas, simbolizando la estabilidad de un reinado bendecido. Cada rincón del templo tenía una historia que contar, desde los mosaicos pintados a mano hasta las esculturas que, a la luz titilante, parecían cobrar vida propia. En medio de tanta grandiosidad, el templo de Salomón no era solamente la casa de Dios, era la personificación de los sueños y las aspiraciones de un pueblo en busca de redención y gloria. Adéntrate en el intrigante universo donde el poder se mezcla con la seducción. En el harén real de Salomón se forjaban alianzas con miradas furtivas, y cada toque ocultaba estrategias que iban mucho más allá del deseo. Prepárate para desvelar los secretos de un microcosmos de lujo e intrigas, donde la política se envuelve en un juego de pasión sorprendente. En la magnificencia del templo reinaba también otro universo, tan exuberante como controvertido, el harén de Salomón. Lejos de las miradas del pueblo, el palacio real escondía un microcosmos donde alianzas políticas, seducción y rituales íntimos se entrelazaban para definir los rumbos del imperio. Salomón, célebre por su sabiduría, dividía su tiempo entre 700 esposas, provenientes de familias reales y alianzas estratégicas, y 300 concubinas, cada una con su historia singular y su encanto inigualable. Al despuntar el día, comenzaban los preparativos. En un salón donde la luz se mezclaba con la fragancia de especias raras, las mujeres eran conducidas a la casa de las purificaciones. Allí,
7 piscinas perfumadas con aceites especiales, mirra, canela, aloe y otras esencias valiosas aguardaban para ofrecer un baño de renacimiento. Las criadas, en número exacto, cuidaban cada detalle. Peines de marfil, hilos de oro y vestiduras tejidas con lino fino se preparaban para adornar a aquellas que debían seducir tanto al rey como a los espíritus que en noches de misterio parecían habitar el ambiente. El harén de Salomón era una ciudad en miniatura, organizada meticulosamente. En los pabellones superiores, las esposas de sangre real disfrutaban de aposentos amplios, decorados con muebles importados y alfombras que contaban historias de reinos lejanos. Allí, ventanales con vistas a exuberantes jardines permitían que la luz penetrase en ambientes llenos de fuentes y estatuas ornamentales. En los niveles inferiores, las concubinas, aunque vivían en espacios igualmente suntuosos, estaban sujetas a un rígido código jerárquico, reglas que estipulaban desde los horarios de sus actividades hasta la prohibición de visitas mutuas, reduciendo así los contactos que pudieran generar intrigas. Escritores designados registraban meticulosamente cada detalle de la vida en el harén, el origen de cada mujer, los regalos intercambiados, las dotes entregadas y, especialmente, los nacimientos de hijos que, aunque pocos, estaban cargados de significado político. Cada nacimiento no era solo un evento familiar, era un acontecimiento estratégico destinado a fortalecer alianzas con naciones lejanas, a crear nuevas líneas dinásticas o incluso a allanar el camino para la sucesión. En medio de este seductor universo, la rutina era de una complejidad fascinante. Al amanecer, el sonido de las puertas de bronce se abría para anunciar el inicio de un nuevo día de intrigas, bellezas y secretos. Levitas y criados, entrenados para ejecutar cada acción con precisión, realizaban la meticulosa limpieza de pasillos y patios. El mármol, pulido con tanto esmero que reflejaba los rostros de las personas, era también escenario para los suaves acordes de arpas, tocadas por músicos de talento inigualable, que transformaban cada rincón en una atmósfera celestial. En el corazón de este microcosmos, cada gesto y cada mirada conversaban en un idioma secreto. Susurros en estrechos pasillos, miradas intercambiadas durante los banquetes y la manera precisa en que se ofrecían regalos transformaban el harén en un juego de poder en el que el deseo y la política iban de la mano. Salomón, aún en medio del lujo y la seducción, mantenía un papel ambiguo. A veces, la atenta mirada del rey convertía cada movimiento en una jugada de un ajedrez real, en la que conquistar su afecto podía significar la ascensión o la caída de una mujer y de su familia. Despierta a un mundo donde lo invisible se torna real. Sumérgete en los rituales secretos de Salomón, donde lo sagrado se entrelaza con prácticas paganas y un anillo legendario abre las puertas a fuerzas inimaginables. Prepárate para explorar los dominios del misticismo, donde cada canto y cada símbolo revelan la influencia de lo sobrenatural sobre el reinado. Entre el esplendor del templo y la seducción del harén, una dimensión oculta regía los destinos. Detrás del brillo dorado de las paredes sagradas y del fino velo que separaba lo público de lo privado, existían rituales que desafiaban la lógica humana y rozaban lo extraordinario. Salomón poseía el legendario anillo, un objeto de poder inscrito con secretos ancestrales, que según antiguas tradiciones permitía al rey dominar fuerzas invisibles. Cuenta la leyenda que, en noches de cielo estrellado, Salomón reunía a sus consejeros más discretos en un salón secreto. Allí, entre cantos milenarios y oraciones murmuradas, el rey invocaba espíritus y demonios para que ejecutaran sus órdenes. A cada demonio, al ser confrontado, se le anotaba su nombre y su poder, sirviendo como recordatorio de que el control sobre lo invisible era la clave para realizar hazañas aparentemente imposibles, como mover enormes bloques de piedra y erigir paredes revestidas de oro con una destreza que desafiaba la fuerza humana. Esa alianza con lo sobrenatural no se restringía únicamente a las maquinarias de la construcción. Poco a poco, prácticas paganas comenzaron a permear la vida cotidiana de la corte. Las esposas,
procedentes de diversas culturas, trajeron consigo rituales y devociones que iban más allá de lo tradicionalmente aceptado en Israel. La hija del faraón, por ejemplo, instauró ceremonias que exaltaban a dioses de Egipto, mientras mujeres provenientes de Moab y Sidón introducían danzas y cantos con influencias orientales, mezclando fragancias y símbolos en ritos de seducción y enigma. En aquellas cámaras privadas del palacio, donde los velos de la intimidad se confundían con el misterio de lo prohibido, los encuentros se transformaban en verdaderas ceremonias. Baños realizados en recipientes de plata, preparados con una mezcla infalible de miel, leche de cabra y aceites raros, unían lo físico y lo etéreo en una experiencia que parecía trascender el tiempo. Vestiduras tejidas con hilos de oro y teñidas con tintes extraídos de minerales únicos adornaban el cuerpo, mientras tocados y joyas portaban símbolos ancestrales que, según decían los expertos, unían lo sagrado con lo profano. En una de esas noches envueltas en misterio, Salomón, cuyo ansia de conocimiento lo llevaba a explorar incluso los rincones más oscuros de lo oculto, decidió expandir sus dominios más allá de lo visible. En un alto ritual, en lo que muchos considerarían una ceremonia de extremo riesgo, el rey comenzó a incorporar elementos de diferentes tradiciones paganas, erigiendo altares improvisados en las colinas que rodeaban Jerusalén. En esos momentos, el incienso sagrado se mezclaba con aromas exóticos, mientras los cantos tradicionalmente entonados en el templo eran sustituidos por melodías que parecían invocar a dioses extranjeros. Mediante estos rituales, Salomón procuraba no solo demostrar su poder sobre el mundo visible e invisible, sino también cimentar alianzas diplomáticas a través de un intercambio espiritual. Las prácticas que inicialmente parecían honrar la diversidad cultural se transformaron con el tiempo en un claro alejamiento de los preceptos originales del Dios de Israel. Así, lo que en un principio fue un intento por mantener la unidad política y cultural del reino, llegó a verse como un alejamiento gradual de los valores que habían elevado a Salomón a la condición de rey sabio y bendecido. Cuando el poder alcanza su cenit, las sombras comienzan a alargarse. Acompaña los primeros signos del declive en un imperio de excesos e intrigas. En este segmento, descubre cómo las alianzas secretas, la indulgencia y los rituales prohibidos pavimentaron el camino que anunciaría el inicio de la ruina del trono de Salomón. A medida que el reino se expandía y los encantos de lo sobrenatural ganaban fuerza, los efectos colaterales de esa audaz experimentación comenzaban a sentirse. El exceso de riqueza, los inmensos gastos en lujos y el mantenimiento de un harén que más parecía un imperio paralelo, creaban tensiones políticas y económicas. En los salones dorados del templo, los cantos sagrados coexistían con murmullos de inquietud. En los patios del palacio, el aroma del incienso se mezclaba con el perfume amargo de las dudas y las disensiones. Dentro del harén, la disputa por atención e influencia se intensificaba. Cada nueva alianza forjada a través de miradas discretas o regalos enigmáticos contribuía a construir una red de intrigas tan compleja como los relieves ornamentales de los muros sagrados. Esposas de sangre real y concubinas, a pesar de su belleza y las promesas de cariño, se veían enredadas en una guerra silenciosa en la que cada gesto podía significar ascenso o caída. Algunos registros, mantenidos al margen de la mirada del pueblo, indicaban que ciertos hijos, provenientes de estas relaciones cuidadosamente negociadas, cargaban la responsabilidad y el peso de futuras disputas por el poder. Las políticas de alianza, tan necesarias para la continuidad del imperio, comenzaron a desviar la atención del rey. Salomón, quien fue celebrado en su día por su fuerza y sabiduría, empezó a sucumbir ante la tentación de los placeres y la arrogancia de los rituales paganos. Los altares erigidos en las colinas, antes símbolo de una convivencia multicultural, pasaron a ser vistos como la puerta de entrada a un mundo de inestabilidad.
Los profetas y sacerdotes, temerosos de ver a la nación alejarse de los antiguos mandamientos, advirtieron que los dioses extranjeros y los rituales prohibidos abrían paso a la indignación divina. Dentro del palacio, la tensión era palpable. Las arcas del tesoro real menguaban bajo el peso de los gastos en joyas, tejidos lujosos y las demandas extravagantes del harén. El pueblo de Israel, que hasta entonces se había mostrado firme en una fe inquebrantable, comenzó a sentir el peso de impuestos crecientes y del trabajo forzado para sostener tanto el esplendor de los templos como las pompas del palacio. Y así, la insatisfacción se extendía como un sutil murmullo que iba convirtiéndose en un claro reclamo. Mientras las intrigas internas se intensificaban, el propio Salomón enfrentaba la dualidad de un poder que se expandía y al mismo tiempo se corroía por las contradicciones. En los corredores dorados del trono, en medio de banquetes suntuosos, donde risas y voces se mezclaban con sombras discretas, el rey se daba cuenta, quizás demasiado tarde, de que la esencia de su reinado se estaba diluyendo. La confianza que en su día inspiró a la nación comenzaba a esfumarse en la bruma de los rituales paganos y las alianzas imprudentes. En una noche de cielo encubierto, mientras se abrían las puertas del palacio para anunciar un nuevo día, los susurros de las mujeres del harén se volvían cada vez más agudos. Un regalo inesperado, una mirada de complicidad o incluso un gesto aparentemente insignificante adquiría el peso de un decreto político. El intrincado juego de ajedrez que allí se desplegaba mostraba que, en una corte en la que cada movimiento podía tambalear los cimientos de un trono, el exceso de indulgencia y la mezcla de creencias era, sin duda, el veneno que corroía la solidez de un vasto imperio. Mientras los altos consejos y las intrigas palaciegas tejían un futuro incierto, el templo, que fue en su día el supremo símbolo de la unión entre el pueblo y lo divino, comenzaba a mostrar grietas. No es que las piedras hubiesen perdido su brillo, sino que el aura de reverencia que las había mantenido intactas comenzaba a adquirir un sabor amargo para aquellos que más allá de la opulencia percibían el presagio de días de desorden. Ante este panorama, el propio Salomón, que en su día simbolizaba la unión de lo sagrado con el poder terrenal, se veía rodeado de figuras que, en lugar de edificar su legado, lo reducían a piezas en un juego de poder ineludible. Cada nueva ceremonia, cada ritual con influencias extranjeras, reforzaba la impresión de que el rey había sobrepasado los límites establecidos por los antiguos mandamientos. El brillo del oro, que en algún momento reflejó la luz divina, ahora deslumbraba la percepción de los hombres, y los cantos sagrados que resonaban en las paredes del templo se mezclaban con los clamores de un pueblo que comenzaba a desconfiar de la veracidad de lo que se presentaba como sagrado. En los pasillos del Palacio Real, la atmósfera se volvía densa y estaba cargada de significado. El anillo mágico, que en su día fue símbolo del dominio sobre lo invisible, parecía ahora llevar consigo el presagio de una era que se desvanecía. Y a medida que las voces de los dioses paganos crecían en altares improvisados y rituales secretos, los ecos de los antiguos mandamientos, antes claros e inquebrantables, se convertían en ruidos lejanos, como un susurro que nadie se atrevía ya a descifrar. Ahora, prepárate para presenciar el derradeiro crepúsculo de un imperio grandioso. Entre el lujo que se disipaba y los susurros de contiendas antiguas, los últimos vestigios de un reinado que en su día desafió a los dioses se desvanecen. Sumérgete en esta etapa final, donde la caída de un rey resuena como un épico de poder, gloria e inevitable decadencia. En medio de la grandiosidad edificada con sudor y fe, el reinado de Salomón entraba en un crepúsculo inevitable. Las fuerzas que en un tiempo lo consagraron ahora actuaban en su contra. En el corazón del imperio, la insatisfacción se transformaba en movimiento y hasta las sombras del templo, que habían sido testigo de tantas victorias, parecían ahora presenciar el declive de un poder absoluto. Los salones que en su día vibraron con cantos enaltecedores y fervorosas oraciones, se habían convertido en escenario de diálogos susurrados y conspiraciones sombrías.
en un ambiente que lo tenía todo, desde el fulgor del oro hasta los secretos ocultos en los espacios más íntimos del harén. La tensión flotaba como una densa niebla. Cada nueva ceremonia pagana, cada ofrenda indebida y cada ritual realizado fuera de la liturgia tradicional de Israel operaban como un recordatorio de que el imperio comenzaba lentamente a desmoronarse. Entre las disputas internas se vislumbraban señales claras de que el equilibrio era inestable. El pueblo, que antes confiaba en la sabiduría y fortaleza del rey, empezaba a ver con desconfianza aquellos altares que se levantaban en las colinas. Las celebraciones que en un tiempo invocaban la luz divina adquirían ahora contornos de decadencia. E incluso cuando la grandiosidad física del templo se mantenía imponente, el sentimiento de unión y fe que lo sustentaba se iba erosionando por prácticas que lo desviaban de su propósito original. En las noches en que las sombras se alargaban y se encendían inciensos en rituales casi secretos, los pasillos del palacio vibraban con un sentimiento de incertidumbre. La combinación de ambiciones desmedidas, intrigas palaciegas y la adopción de rituales que mezclaban lo sagrado con lo pagano ya no podían ocultar el declive inminente. El propio rey, inmerso entre lujos y dudas, se veía presionado por el peso de elecciones que nublaban el brillo de la sabiduría que lo distinguió en su día. En medio de este escenario, las disputas de poder, luchadas en los rincones más ocultos del harén, en las cámaras privadas del palacio e incluso en los sagrados pasillos del templo, dejaban ver que el destino de un imperio estaba sellado por el comportamiento de sus líderes. Cada intriga, cada alianza forjada en secreto y cada ritual que desfiguraba la pureza de los antiguos preceptos componía inexorablemente el fin de una era que demostraba sin lugar a dudas que el exceso de indulgencia y la mezcla de creencias eran en efecto la ruina de un reinado que alguna vez pareció inquebrantable. En el silencio que precedía al alba de un nuevo día, el imperio se enfrentaba a una verdad ineludible. La grandeza edificada con fe y esfuerzo no podía sostenerse indefinidamente mediante excesos y prácticas que se alejaban de sus fundamentos originales. El templo, el harén y los rituales, cada elemento que en su día fue la máxima expresión del poder de Salomón, emergían ahora como testimonios de un tiempo de opulencia que, gradualmente, conducía a la disolución de lo que fue una soberanía inmortal. Mientras los últimos ecos de un poder, antes incontestado, se perdían entre los murmullos de los obreros y el susurro del incienso, la historia de Salomón se mostraba como un drama singular. El brillo de los altares paganos y la intrincada danza de seducción y política se convertían, en ese instante derradeiro, en el presagio de que el trono, marcado por excesos y debilidades, estaba destinado a arrastrar consigo los sueños y conquistas de una era que se acercaba a su fin. Así concluye la crónica de este rey, cuya trayectoria, llena de luces, sombras, placeres y peligros, se presenta como una verdadera epopeya del pasado, contada sin vueltas reflexivas, pero con toda la intensidad que una historia real y dramática exige. Si te has cautivado con la grandiosidad del templo, los intrincados juegos de seducción del harén y los rituales que fusionaban lo sagrado con lo prohibido, dale like y comparte esta historia con tus amigos para que más personas se sumerjan en este universo épico. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación de los próximos episodios. Tu participación es la clave para poder seguir trayendo estos misterios históricos y momentos inolvidables. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje. Hasta el próximo encuentro, donde nuevos secretos y misterios aguardan por ser desvelados.